El tren de las emociones tiene el placer de recibir esta noche a Ángel Arribas desde Madrid, formador, sociólogo y escritor. Va a viajar con nosotros estas 2 horas compartiendo su biografía, sus vivencias y todo lo que dé esta conversación. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Rosa. Encantada de que hayas decidido subirte a nuestros vagones y vamos a hacer un recorrido por tu biografía. Te va a servir para recordar momentos más o menos emotivos de tu vida y a nosotros para conocerte mejor. ¿Dónde nació Ángel? Por accidente, en Madrid. Y digo por accidente porque mi padre viajaba muchísimo, mi madre le acompañaba y podía haber nacido en Logroño, en Burgos, en Salamanca o en Vitoria, pero nací en Madrid. Uh-huh. ¿De niño cómo era Ángel? De niño Ángel era un niño, yo era, según mi madre, era un niño travieso, revoltoso e inquieto. Y bien es verdad que, como te comentaba antes, como mi padre viajaba tanto, pues esa inquietud me venía de que empezaba un curso en Sevilla y lo acababa en Barcelona, pero pasaba previamente por Vigo y por Valencia. Entonces, claro, eso te da cierta inquietud. Y también te da cierta experiencia, porque todos esos viajes los recuerdo perfectamente porque los hacíamos en tren. En esos trenes de madera, con láminas de madera, había trenes de primera, trenes de segunda y trenes de ganado, ¿no? Bueno, pues nosotros íbamos a los trenes de segunda, pero eran bastante incómodos. No tiene nada que ver con los trenes actuales. No tiene nada que ver con este tren, por ejemplo. ¿Y qué quería ser de mayor? ¿Tenía una idea, Ángel, de que le gustaría ser de mayor? No? Bueno, como los niños de mi época, queríamos ser todos pilotos de aviación militar. Y luego, pasando el tiempo, ya quise ser médico, pero eso ya fue por inducción, más que otra cosa. Y luego decidí no ser médico porque soy de esos que se marean cuando ven sangre y agujas. Y en la primera práctica me mareé, como mucha gente. Y afortunadamente el profesor me recomendó que lo dejara porque no tenía mucho sentido que un médico se maree cuando sufría a su paciente. En los viajes de tu padre, tú estuviste en un colegio interno, ¿no? Claro. Para tener más estabilidad, porque ¿cómo se llevaba eso de hacer un curso en varios sitios? Pues fatal, porque como lógicamente no tenía continuidad, pues a lo mejor tenía que repetir un curso porque el profesor que me evaluaba en Lérida entendía que mi nivel no era el adecuado para meterme en mitad del curso en tercero o en segundo o en lo que fuera, ¿no? En el curso que tocara. Entonces muchas veces repetía el curso que ya había empezado el año anterior, con lo cual se imponía lógicamente que me dejaran estabilizado en un sitio concreto, y en este caso pues un colegio interno en Burgos. ¿Cuántos años tenías? 10 años. 10 años. Y estás interno con los padres redencionistas. Los padres redentoristas. Redentoristas. Una congregación desconocidísima, una congregación minoritaria. Es que a mí no me suena para No le suena prácticamente a nadie. Tienen una parroquia en Madrid, el Perpetuo Socorro. Son los que llevan la imagen del Perpetuo Socorro y la llevan siempre por bandera, es su seña de identidad, porque el fundador, Alfonso María de Ligorio, sí, era muy devoto de ese cuadro, en realidad es un icono ruso del Perpetuo Socorro, y entonces pues los padres redentoristas tienen la iglesia del Perpetuo Socorro allí donde están, y luego pues la del Salvador o la de Cristo Redentor, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con su peculiar interés. Pero son, en mi opinión, son una de las congregaciones religiosas más humanistas y más cercanas a la figura del maestro al que representan. ¿Qué te dio el colegio? Pues me dio una formación en humanidades y sobre todo una vocación por el servicio a la sociedad que hasta entonces yo no conocía y que después tampoco he visto, la verdad. Me dieron valores, me dieron respeto, me dieron confianza, me dieron autoestima, ese tipo de cosas me dieron. Y además aprendiste a nadar en el Ebro, ¿no? Ciertamente. El colegio estaba muy cerquita de Miranda de Ebro, en Bozó, y nos íbamos a bañar al Ebro. Al otro lado ya era territorio de Euskal Herria, era territorio árabe,
y aprendí a bañar en el Ebro, y de hecho me encantaba cruzar el Ebro para decir, paso de Burgos y el condado de Treviño estaba más allá, pero paso de Burgos a otra zona y vuelvo, y así, eso me encantaba, sí. Y te dieron, además de valores, ese gusto por la cultura, ¿no? Por el aprendizaje. Sí, eso es innegable. Mira, lógicamente era un colegio donde tenías que estudiar las materias que el plan del 47 exigía. Pero es que además de eso, te daban latín y griego, cuando no eran obligatorio más que uno de los dos, me daban francés, me daban música, me daban solfeo, me daban piano, me da una serie de formación complementaria que no es que estuviese negada a otros niños en otro sitio, sino que además esa formación la tenías que pagar aparte porque no formaba la lectiva obligatoria, ¿no? Entonces eso se lo debo a los padres redentoristas, una serie de cultura y una serie de background o fondo, como se dice ahora, que realmente es importante. ¿Y a ti qué te gustaban más, las ciencias o las letras? Las letras, siempre me gustaron mucho más las letras. Las matemáticas, como a casi todos los niños, se me atravesaban mucho. Pero comprendía, porque me lo hicieron entender, que todo el universo en el que nos movemos es pura matemática. Y eso lo descubrí con la música. Gracias a la música descubrí que las matemáticas forman parte incluso de la música. Por supuesto, la química es matemáticas, la física es matemáticas, de manera que... Pero aún así, siempre me atrajeron más las letras que las ciencias. Y cuando tuviste que elegir una carrera, ¿por qué elegiste sociología? Bueno, me has dicho que querías ser médico, pero la veronofobia no me dejó. Eso de ver una aguja o ver sangre caerte... falló. No, sí, es totalmente... Pero te matriculaste primero, sí, ¿no? Hice la primera práctica. ¿Y luego cómo de medicina a sociología? Porque había otras opciones. Podía ser médico, no, pero podía ser abogado, podía ser... Pero había mucha demanda en ese sentido. Mucha gente quería ser abogado, mucha gente quería ser medicina, mucha gente quería... Y había números clausus en algunas facultades. Entonces, una de las, salidas que entonces existían, ciencias políticas y sociales, no tenían tanto tirón. Ahora hay mucho politólogo y mucho sociólogo, porque luego se dividieron en dos. Pero entonces filosofía y políticas o sociales o este tipo de cosas pues apenas tenía demanda, con lo cual pues fue muy sencillo entrar en sociología, en ciencias políticas y sociales, y especializarme en sociología, que es lo que yo buscaba. Medicina y sociología siempre era un poco como ayuda al otro, a los demás. Mi profesor de antropología nos hizo notar que en realidad todos los seres humanos formamos parte de una tribu. Una tribu no necesariamente salvaje, pero hay tribus muy cultas. Por ejemplo, perteneces a un ateneo, perteneces a un club de campo, perteneces a un club social, perteneces a un colectivo de amigos de la música, o perteneces a un colectivo de amigos de los animales, da igual. Pero todos formamos parte de colectivos a los que él llamaba tribus. Y entonces me hizo ver que el mejor conocer a la sociedad era una mejor forma de servirla llegado el caso, llegado el momento. Bueno, y además es que en el colegio de curas te machacaron mucho con la servidumbre a la sociedad. Sí. Fíjate que ellos distinguían claramente el servicio a la sociedad de la necesidad de formar parte de una sociedad. Es decir, tú puedes ser un elemento de la sociedad, pero si no contribuyes a la sociedad, eres un elemento parásito, un elemento pasivo. Pero si tú eres un elemento de la sociedad y contribuyes a la sociedad, eres un elemento activo y es un elemento que mantiene viva esa sociedad. Esa diferenciación me la hicieron notar los padres redentoristas. ¿Sí? Bueno, era un poquito la lección para después meterse al seminario, ¿no? Lo que no consiguieron con Ángel. Eras gran clarividente. Efectivamente, el colegio era un colegio, pero los padres tenían un seminario en Santa Fe, en Granada. Y pretendían, como toda tribu, la supervivencia de su propia especie, derivar mantener nuevas vocaciones y lógicamente de los mejores, es legítimo. Es decir, bueno, porque aquí Ángel sacaba unas notas buenísimas. Yo era un buen estudiante, era un buen niño. Ya lo decía mi madre, este niño me va a poner a mí la bata larga, este niño va a ser algo en esta vida.
Y no se equivocó. No llegué a tanto, pero vaya, sí. Sí. Pero vamos, no me puedo quejar del destino. Pero no picaste, vamos, que al seminario nada. No, y además tu padre también estaba en desacuerdo un poco en contra con la cosa clerical. No es que fuera anticlerical, mi padre era un laico íntegro. O sea, mi padre decía, yo respeto a los que no creen y a los que creen, pero también pido que me respeten a mí. Claro. Entonces él no se oponía básico a una manifestación religiosa o de cualquier tipo. Respetar. Pero si él no quería participar, no veía la obligación de hacerlo. Pues claro que no. Pues no lo hacía. Pero no era estos. Ahora parece ser que no eres laico si no estás declarándote constantemente en contra, curiosamente siempre de una religión. Y hay muchas. Y bueno, hay muchas que son la misma, pero bueno, hay muchas religiones, ¿no? Entonces, mi padre era un laico íntegro y yo he sacado su laicismo. En realidad, cuando estaba con los curas, pues evidentemente tenía una creencia y tenía quizá una capacidad de entender la religión desde dentro, que luego me ha servido muy bien para discutir luego con ciertos, incluso sacerdotes, con los que he llegado a discutir de religión, y han tenido que reconocer que mis argumentos pues eran reales y que los suyos pues se basaban en la fe y los míos en la razón, de manera que me vino muy bien toda esa época con los padres redentoristas, me vino estupendamente. Tienes un buen recuerdo de aquella buenísimo, época, ¿no? Sí. Yo creo que es de todos los colegios en los que he estado, que están muchos, yo creo que es el que mejor y el que más me ha marcado y el que más me ha Sí, porque ha aportado. Mucha gente dice, los que han estado internos tienen ahí esa pizca de la soledad, de que te han quitado de vivir con tus padres a una edad temprana. A todos los que han estado internos les queda ese resquicio. Ya. O sea, tú no lo viviste así. Pero probablemente por mis circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Mis circunstancias eran distintas al resto de los niños que había allí. Yo tenía un padre al que no veía, y que cuando ya tenía localizada una ubicación adecuada nos hacía llegar a mi madre y a mí, y mi hermano era mayor, tenía 8 años más que yo, con lo cual él vivía independiente por completo, y entonces esa carencia, esa falta de no sé qué, yo nunca la he tenido, porque en realidad en el colegio no es que los viera más, pero yo tenía 3 meses de vacaciones, volví a casa y en esos 3 meses de vacaciones mi padre siempre intentaba estar conmigo y con mi madre, claro, para compensar eso, con lo cual mis circunstancias no son diferentes a otros niños que pueden tener, yo no digo que no, pueden tener esa impresión, pero yo del colegio de los redentoristas he sacado siempre una base buena, ¿no? Una base buena, sí. Uh-huh. Y sobre todo me enseñaron una cosa fundamental, que es el respeto, cosa que hoy habría que definir. ¿Qué es el respeto? Habría que definir. Mucha gente tiene títulos, licenciaturas, 4 máster y 7 posgrados y no saben qué es el respeto. Y los valores, ¿verdad? Que se están perdiendo. Los valores asociados a cualquier ser civilizado que forma parte de una sociedad civilizada, claro. Cuando acabaste sociología, ¿qué trabajo encontraste? Pues un trabajo muy divertido. ¿Qué te ofrecieron? Me ofrecieron ser encuestador. Pues claro, tú estás en la universidad y con formación teórica, pero práctica no tiene. Y entonces pues yo acudí a un centro de campanillas, de estos que todavía existen y todavía hacen grandes sondeos de opinión para el gobierno, para grandes empresas de publicidad, etcétera. Y me dieron un cuestionario que ya estaba predefinido, me pusieron en una esquina en Valencia con Lepanto, en Barcelona, me acuerdo, en Valencia con Lepanto, y me dijeron, cuando pase una persona de estas características, que rellene el cuestionario. Claro, era básicamente imposible, porque la gente va a sus cosas o viene de sus cosas y no tiene tiempo para perderlo con un señor imberbe al que no conoce de nada y que le va a hacer preguntas que probablemente le comprometan, con lo cual, pues, aquello fue un desastre. ¿Cuánto duró ese trabajo? Pues los 3 meses que me ofrecieron de campaña, o sea que a los 3 meses decidí que prefería trabajar para una empresa. Bueno, también es cierto que me salió trabajar en Standard Electric, la sociedad española ITT, y allí conseguí algo. Pero no como sociólogo, ¿verdad? No. ¿Qué trabajo era? Allí entré en el departamento de contabilidad y análisis contable. Porque yo no tenía noción de contabilidad, pero sí la sociología me servía, gracias a la estadística, para diseccionar comportamientos, en este caso el comportamiento contable, de qué cuentas o qué productos o qué resultados o qué balances
aportaban más o aportaban menos. Porque en informática se trabaja con datos y entonces... Con datos, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en aquel momento se estaba mecanizando la mayoría de los procesos administrativos de ITT. Y solo había 3 empresas en España que tuvieran mecanizados sus servicios internos. Telefónica era una, Compañía Telefónica Nacional de España. La Renfe era otra, la Red Española Nacional de Ferrocarril no sé qué, y Estándar ITT era otra, los bancos y poco más. De manera que la propia IBM, que es la que estaba surtiendo de equipos informáticos a estas empresas, organizaba cursos, seminarios, pero cursos de 2 años. De formación. De formación sobre informática. Y entonces mi jefe vio que mi especialización en sociología y en trabajar con datos, que son agrupaciones de datos de trabajo informático o con datos que tienen atributos, y mi capacidad para discernir esos atributos y mezclarlos entre sí, podía venir muy bien para el nuevo departamento. Así que me apuntaron a ese curso. Bueno, primero te formaron, ¿no? Me formaron, sí. 2 años de formación con IBM en una aula que alquilamos al lado del laboratorio ITT de España, en la carretera de Barcelona. Y en ese aula, durante 2 años, nos estuvieron dando lenguajes de programación, sistemas de programación, técnicas de compartir comunicación. Entonces no existía nada de lo que hay ahora. No había empresas de formación. No existían universidades ni ninguna empresa de formación que diera informática. Lo hacía IBM porque le interesaba que las empresas que iban a adquirir sus productos tuviesen a alguien capacitado para que los pudiera sacar provecho. Y a viajar, ¿no? Y a viajar. Y a viajar. Pero bueno, como ya de niño viajabas con tu padre... Vuelta al tren. Ibas también en tren. Oye, sí. Entonces le tendrás cariño al tren, ¿no? Le tengo mucho cariño. De hecho, soy un usuario... Forma parte de tu vida. Forma parte de toda mi vida. De hecho, el tren, y un tren que me emociona mucho precisamente, aparte del tuyo, es el AVE. El AVE es un tren que une en tiempo récord, por ejemplo, Barcelona con Sevilla. Y entras por la mañana en Barcelona y 4 horas y poco más tarde estás en Sevilla. En mundos, paisajes diferentes. El paisaje pasa rápidamente, pero son trenes que merece la pena coger. Y conoces gente muy interesante en los trenes y a veces descubres a alguien que hace como que no quiere que le reconozcas, pero que no para de mirarte para que te des cuenta de quién es. Hay cosas curiosísimas de los trenes. Desde el punto de vista sociológico, el viajar en un tren y ir vagón a vagón, por ejemplo, el vagón de los turistas, o el vagón de los preferentes, o el vagón del turista plus, o ir al tren al vagón cafetería o al vagón restaurante, en aquellos trenes que hay vagón restaurante, como el que hace, por ejemplo, la ruta Lisboa-París, ¿no? El famoso Puerta del Sol. Todos estos trenes tienen cada uno sus características y son realmente fascinantes para un sociólogo. ¿Cuánto tiempo estuviste en ITT? 20 años. 20 años. 20 años. 20 y después has estado en otras empresas. Sí, de ITT pasé de una compañía de electrónica que producía y fabricaba en toda España, tenía un montón de empresas y fábricas por todo el territorio. Pasé a una compañía internacional francesa, Yves Rocher, o Yves Rocher, que es como lo conoce la gente. Como jefe de informática. Como jefe de informática para España. ¿Y ese cambio? Bueno, a ver, ya llega un momento que no puedes avanzar más profesionalmente y que el siguiente salto, aunque sea una empresa más pequeña, es yo no podía aspirar porque éramos muchísimos aspirantes. Quizás sí podía, pero había muchos con más valores y más preparación y más antigüedad que yo, y la antigüedad también es un grado. Aspirar a ser el director de informática de ITT de España, de manera que me conformé con ser el responsable de informática de Yves Rocher España. Y bueno, pues... y American Express. Eso vino después. Después de Yves Rocher, el salto a American Express. Y el salto también, no solamente cualitativo y cuantitativo, sino también lingüístico y sociológico, porque... El inglés, ¿no? De pasar del francés al inglés, sí. De pasar de tener que reportar en París a tener que reportar en Brighton, al sur de Londres. ¿Y cómo se te daba el inglés? Bien, yo me defendía bien con el inglés. El hecho de haber viajado por todo el territorio español y tener... Yo admiro mucho a las naciones que son bilingües y que lo fomentan, porque cuando una persona es bilingüe ya puede ser trilingüe y polilingüe y pentalingüe. Sí.
O sea, las personas que hablan euskera y castellano, o catalán y castellano, o Aquí gallego y tienes castellano. a alguien que tiene el título de euskera, que dicen que es súper difícil porque realmente no se parece a ninguna lengua de... No hay ninguna lengua indosemítica es una lengua que no viene del latín, no procede, ni tal, pero es no un poco romance, no es romance y no es... pero bueno, el euskera tendrá alguna raíz, lo que pasa es que aún no lo hemos descubierto. Sí, indoeuropea dice, pero sí, bueno, es lo que dices tú un poquito, ¿no? Pero no que quizás si tienes facilidad para los idiomas, es cierto. Puedes ir Mira, yo desarrollé una teoría a que nadie me ha hecho ni puñetero caso, pero que aprovecho para contártela a ti. Cuenta. Quizá algún pasajero la puede interesar. A ver. La teoría es que si en este país, llamado España, sí, alguien se hubiera preocupado por enseñar, no digo licenciar, ojo, digo enseñar, por ejemplo, la gramática euskera, que no es tan complicada, la gramática catalana, que no es tan complicada, la gramática gallega, que no es tan complicada, algo de bable, algo de no sé qué, además de la gramática castellana, en todo el territorio, hoy nos entenderíamos todos muchísimo más. Y, muy importante, ese hecho diferencial que ponemos exclusivamente en que yo hablo distinto que tú, pues yo he tenido discusiones muchas veces, digo, el único idioma diferente al resto es el euskera, porque aunque se escribe en caracteres latinos, no hay ninguna raíz, excepto las palabras adoptadas, como farmacioac, submarinoac, o yo que sé. Hay palabras en contacto con la época del Imperio Romano, en contacto, pero claro, zonas de contacto. Lo que es cierto es que el territorio vasco no se romanizó como el resto de la península. No pudieron. Con lo cual, claro, no pudieron. Con lo cual, claro. Y los árabes tampoco pudieron. Entonces no es, claro, no ha habido esa digamos asimilación del lenguaje. Pero el castellano, el catalán, el gallego, el bable, incluso el castúo, que se habla en algunas regiones de Extremadura, vienen de la misma fuente. Te sorprendería si te dijera que en catalán hay unas 25.000 voces que su raíz es gallega. ¿Y sabes por qué? Porque cuando se fueron liberando los territorios del moro, sí, de los musulmanes, sí, los reyes iban repoblando esos territorios, los reyes cristianos, con colonos que ya habían sido liberados, que ya eran cristianos. Y entonces los reyes de Aragón llevaron a Cataluña muchísimos gallegos. Y caixa, que es la misma palabra en gallego y en catalán, no es la única excepción. Cuando le dices a los catalanes que hay una ciudad en Galicia que se llama Sarriá, no se lo creen. Y cuando le dices que hay muchos pueblos en Asturias que tienen su réplica en Cataluña, no se lo creen. Que fue al revés, y no, bonito, fue en este sentido, es decir, cronológicamente fue en este sentido. Fue de arriba a abajo y de izquierda a derecha, como se hizo la Reconquista. Uh-huh. Claro, que luego hacia abajo se trasladó esa misma política de repoblación con Valencia y con las Mallorcas, evidentemente así fue, pero no es más que consecuencia, digamos, de un conflicto común que llamamos en su día Reconquista. O sea, que no hay otra historia, no hay más. Uh-huh. Entonces se sorprenden, que tenemos palabras gallegas, muchísimas, no tiene usted más que buscarlas y contrastarlas. Muchísimas son raíces gallegas, algunas son raíces italianas, porque era un puerto que lógicamente tenía enfrente a Italia, y algunas son de raíces francesas, pero la mayoría son castellanas o gallegas. Entonces, ojo con eso. Bueno, vamos a seguir un poquito. Venga, vamos contigo, un Grupo Meliá. El Grupo Meliá, qué interesante. Oye, tú pasas de una empresa de un tipo a otra, eso enriquece mucho, ¿no? Sí, eso te da primero conocimiento corporativo, conocimiento empresarial y sobre todo un fondo de maniobra que los que sales de la universidad sin conocimientos más que teóricos lógicamente no tienen, incluso en empresariales o incluso en cualquier ciencia que tenga que ver con la dirección de empresas. Ahí salen muchos niños en dirección de empresas que luego llegan a trabajar de verdad y si es que nosotros... Bueno, pero eso siempre pasa. Tú sales de la universidad y cuando realmente aprendes es trabajando. Hasta los médicos, pues no es lo mismo poner una inyección a un muñeco que ponérsela a un ser humano. Y ahí eras el director general de informática, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que fuiste subiendo, claro, iba escalando.
Es que como antes has dicho, bueno, yo vi que no podía, claro, es que, pero igual dentro de la misma empresa, pero sí en otra, claro. Efectivamente. O sea, si en tu empresa ves que no tienes más horizonte profesional, pues tienes dos alternativas. Pues aguantarte con lo que hay o buscarte otra alternativa. Y no se trata de que no estés a gusto, se trata de que tienes inquietudes, y cuando tienes inquietudes, lo correcto es satisfacerlas, claro, no frustrarte pensando en que... El Grupo Meliá. El Grupo Meliá era un gigante que tenía presencia en los 5 continentes. ¿Cómo se siente uno siendo director de informática en un grupo como ese? Pues, ¿Se le sube a uno...? No, porque tú eres un profesional, no es una vedette, eres un profesional. Pero bueno, en algún momento, Ángel, no se ha sentido... No. Honestamente no. Te decías, oiga, que soy el Miss de Meliá. El Miss. Y te pensaba que era la señorita de Meliá. Eso de Miss no entendían que era Manager Information System. Pensaban que era Miss Meliá. Y este le han dado ahora mismo una corona y se cree que es alguien. No. O sea, no tenía... Quizá para los 200 empleados que tenía a mi cargo. ¿Cuántos? 200. Porque ¿Cómo se lleva eso? Fíjate, no solamente los hoteles, que ya eran una cadena importante, que luego adquirió la cadena Sol, que había 350 oficinas en España y otras 500 más repartidas por todo el mundo, agencias de viajes. La Reisbüro en Alemania, la Overseas en Estados Unidos, Meliá Viajes en España, y por toda Sudamérica había viajes Meliá. Yo lo primero que intenté hacer, y creo que conseguí, fue unificar los criterios informáticos de todo el globo terráqueo. Y eso, lo primero, y una satisfacción muy grande, es que viajé por todo el mundo gratis, y por primera vez no en tren, sino en los famosos jumbos, en primera, en esa jiba que subías por una escalera de caracol y que tenías un asiento tan grande como esta mesa y que podías... ¡Qué lujo! Y no me digas que no sentirías un poquito el ego, ¿no? No, yo decía, esto me lo merezco porque mi cargo es el que merece esta situación. O sea, cualquier persona que hubiera sido el Miss de Meliá merecía esa situación. En ese caso me tocaba a mí. Fíjate, yo tenía muy claro que una cosa es la función y otra es quien la ejerce, ¿vale? O sea, yo no era Miss. Mi función era la del Miss. Bueno, pero algo tendrías tú que ver, tu capacidad para haber llegado a ese puesto. Bueno, claro, ¿no? Tuve que superar un proceso de selección muy duro. Un proceso de selección que además luego recordábamos con mucho cariño porque en cierta ocasión me encontré con mi entrevistador poco después y me recordó todo aquello con mucho cariño. Fíjate que el Grupo Meliá quebró, como probablemente nadie recuerde eso, pero el presidente, el propietario de Meliá era Giancarlo Parretti, entre otras cosas el dueño de la Canon Group, una productora de cine de serie B en la que trabajaba muchísimo Charles Bronson, que hacía películas, siempre era la misma película, siempre el mismo argumento, siempre era el mismo actor, pero cambiaba el título, ¿no? Y el escenario. A veces era La ley soy yo, o Yo soy la ley, o Más fuerte que siempre la ley. Siempre con el mismo tipo de personaje. Y siempre era el mismo personaje, que era el némesis y se aplicaba la justicia por su mano, y Yo soy la justicia, y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, vendería bien en esa época. Se vendía bien porque además mucha gente se identifica con ese tipo de vengadores urbanos, o sea que esas películas se vendían bien. Pero lo que este me aspiraba más y quiso comprar, de hecho compró, a la Metro-Goldwyn-Mayer y la Pathé Cinema, otra productora francesa en este caso. Aspiraba, sí, digo aspiraba porque... Iba a lo grande, ¿no? Desmanteló el Grupo Meliá entero, mundial, lo desmanteló para capitalizar y poder pagar los altos costos que suponía la adquisición de Metro-Goldwyn-Mayer. Y fue vendiendo, ¿no? Y no consiguió sus objetivos porque, claro, Estados Unidos son muy serios con estas cosas del negocio. Aquí das un pagaré sin fondos y no pasa nada. Ocupas una vivienda que no es tuya y no pasa nada. Haces cualquier burla de la ley y no pasa nada. Estados Unidos se caracteriza por dos cosas: un respeto absoluto por la ley y una capacidad brutal que tiene su administración para hacer respetar la ley. Entonces, si tú compras algo y no pagas, pues te encarcelan. No, es que mañana venderé... No, ha pasado el plazo y Giancarlo Parretti fue a la cárcel. Pero para entonces ya había desmantelado el Grupo Meliá. Y unas 200.000 personas en el mundo, pero 8.000 en España, nos quedamos en la calle. ¿Y Ángel qué años tenía en esa época? Yo tenía en ese momento 44 años. Mala edad. Muy mala, sí, porque a punto de cumplir 45 y una vez cumplidos los 45, yo respondía a todas las ofertas de empleo. Director de informática, yo, vamos, ese soy yo, eso está claro que soy yo.
asesor de no sé qué. Yo. Bueno, es que tenías experiencia. Sí, tenía experiencia y tenía además la ilusión y el interés por conseguir los puestos. Digo que tuve ocasión de hablar con aquellos que me seleccionaron porque me dijeron, mira, nos estás mandando cada semana 2 o 3 respuestas a nuestras peticiones de trabajo. Claro, porque encajabas en los altos cargos. En muchísimos perfiles lo encajaba. Ejecutivo con inglés, tantos años de experiencia, con conocimientos de esto, que sepa francés, que sepa catalán. Es que no hay otro, que soy yo. ¿Qué ocurría? Que presentaba una terna a la empresa y la empresa, por regla general, decía no, este no. ¿Por qué? Porque tiene 45 años. Y entonces aprendí una cosa que me marcó muchísimo. Cuando estás en paro y tienes 45 años, te vuelves invisible. Nadie te ve, nadie reconoce tus méritos. Y entonces este hombre me llamó y me dijo, mira, que me da mucha pena ver que todas las semanas mandas currículums. Yo los presento. Era una empresa de recursos humanos. Una empresa, ¿no? Sí. Esto se llaman entonces headhunter, ahora se llaman selecciones de recursos humanos. De selección de personas. Pero antes se llaman headhunter, que eran cazatalentos, una cazadora de talentos. Ya, y te presentaban en las ternas, pero no te cogían. Pero no, nunca me cogían. Y te explicó por qué y a ti te vino muy bien. Me hizo ver por qué. Dice, tienes 45 años. Dice, ¿verdad que tú no aceptarías una decisión que ves que es inadecuada? ¿O no aceptarías una imposición de unas directrices que ves que no van a funcionar? Digo, por supuesto que no. ¿Verdad que la discutiría? Digo, por supuesto. Pues los empresarios no quieren eso. Los empresarios quieren gente que tenga la formación teórica, que diga amén Jesús y que hagan lo que ellos quieren que hagan. Ya si se equivocan y eso será cosa suya, no del empresario. Es que has hecho esto mal, esto no ha salido bien. No, es que tú no has hecho mal. Y es como tú no vas a aceptar eso y tú no vas a admitir ese tipo de tratamiento, pues no te quieren. No porque no valgas, sino precisamente porque vales demasiado. Claro, y no iban a poder manejarte como pueden manejar a alguien que tiene menos formación. Incluso le pueden medio formar y lo pueden manejar. Muy bien. Fue muy sincero, ¿no? Fue muy sincero. Y porque otro igual ni te hubiera llamado, pero... No, pero además me hizo una recomendación que me abrió un poco también de los ojos. Me dijo, mira, solo te van a contratar aquellos que te conozcan y algunas empresas de formación en las que tú puedes encajar porque tienes un conocimiento del mundo empresarial muy fuerte, tienes un conocimiento formativo por mi época de ITT en el que pertenecía al departamento de formación muy fuerte y puedes desarrollar una labor para formar a otros más jóvenes que eso sí puede ser apreciado por las empresas de formación profesional que hay en el país, que hay muchas. Pues le seguí su consejo, me presenté, estuve trabajando con algunas empresas en las que colaboraba como freelance. Ahora tienes que ser autónomo y dado de alta y pagar tus impuestos, etcétera, pero entonces te pagaban un sueldo por proyecto, ¿no? Por proyecto. Por proyecto. Sí, por obra. No había contrato en realidad. A fin de obra, ¿no? Algo lo que se llama ahora. No había, en realidad no había contrato y si lo había era por obra. Este proyecto va a durar tanto y cuando termine pues ya veremos si hay otro y te llamamos. Y así va funcionando. La verdad es que si no lo haces mal, te vuelven a llamar. Como entonces se puso de moda que los alumnos te valorasen, al final de cada actuación formativa se repartía una hoja a los alumnos, te valoraban y si el resultado no era bueno, no te llamaban más. Pero si el resultado era bueno, decían, nos interesa. Porque eso es un negocio, como vender pan. Sí, claro. No voy a poner profesores que me van a dar mal prestigio, con lo cual pues no me interesa. De manera que me seguían llamando y ya por fin una empresa, colaboré con 4 o 5, pero una empresa, la última, me ofreció un contrato fijo, un contrato ya de plantilla, de estar en plantilla. Una cosa nueva que entonces no existía todavía y que ahora llamamos formación online. Entonces se llamaba e-learning, electronic learning o formación electrónica. Sí. Y había plataformas que había desarrollado una empresa privada, otra universidad en Sueca y este tipo de cosas. Y nosotros habíamos adquirido los derechos de esa empresa sueca que la pretendía, entre otras cosas, un tal Bill Gates, pretendía esta... Es que a mí me suena. Lubit. L-U-V-I-T, decía Bill Gates. Lubit. Lubit me sirvió, entre otras cosas, para viajar también por el mundo una vez más, porque abrimos una sucursal en Chile, y esta sucursal en Chile fue la representante de Lubit en América Latina, en Latinoamérica. Y yo fui el formador de todo el equipo que iba a desarrollar Lubit en todo el cono suramericano. De manera que sí, esto
una experiencia nueva que me vino muy bien. Pero de todas maneras tú fuiste el organizador del primer curso de prevención de riesgos laborales en España. Sí. En el año 96, 95, ¿Cómo 96 salió un acuerdo marco europeo por el cual se transponía a legislación española la ley europea sobre prevención de riesgos, ¿vale? Lo que hizo el gobierno español, y lo único que podía hacer, porque la transposición de leyes la subo como está, pero traducida, es el reglamento de los servicios de prevención. Y ese reglamento de los servicios de prevención me cayó un borrador a mí. ¿Por qué? Porque tenían conocido en el Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que es el organismo encargado en España de implantar y velar por la correcta implementación de los sistemas preventivos. Entonces me dio ese borrador y yo con ese borrador confeccioné un curso, en este caso presencial, pero un curso al fin y al cabo, al que luego le añadimos presentaciones en PowerPoint y en otro tipo de recursos que existen. Eso fue anterior a este contrato del que me hablabas. Fue anterior a este contrato, sí. Precisamente este contrato me lo dieron porque ya tenía cierto nombre como formación profesional en las empresas del sector. Entonces, bueno, y en la universidad también estuviste trabajando, también, sí, la universidad, ¿no? Eso también fue anterior a este... No, después cuando acabó Meliá, otra de las salidas... Mira, yo iba un día tranquilamente andando por la calle y vi una universidad nueva, cuando salió el famoso programa de las universidades privadas. Sí. Entonces, una universidad privada nueva, la Universitas Nebrisensis, o la Universidad Antonio de Lebrija, que se ha llamado de las dos maneras, la más pequeña de las grandes universidades, ponía. Yo pasé por la puerta y llamé y entré. Buenas. ¿Les hará falta a ustedes un informático para sus clases universitarias? Y me contestó la que luego era la jefa de aularios, la responsable pedagógica y administrativa de la universidad, Begoña Macaya, una niña de Euskadi, por cierto. Me dijo, sí, yo creo que probablemente sí. Vamos a hablar con el rector y a lo mejor te llamamos. Yo dejé los datos y efectivamente me llamaron. Hablé con el rector. O sea, que estuviste en el sitio adecuado en el momento oportuno. Yo fui el primer director del Departamento de Informática de la Universidad de Nebrisensis. Jefe de estudios también, ¿no? Y el jefe de estudio del ciclo superior también. Bueno, te iban saliendo cosas, ¿no? Ante los 45 años que lo veías tan a ver, lo que yo tenía era trabajo, pero no tenía contratos. El trabajo de freelance, pues, pero vamos, contrato. Bueno, en un momento así tuve dos contratos, uno en la universidad y otro en una empresa de publicidad, y me hicieron media aportación a la seguridad social cada uno, porque entonces se podía trabajar en dos empresas y si lo declaraban adecuadamente cotizaban por la mitad, tanto tú como la empresa, que a ellos les venía muy bien, porque cotizar por un trabajador de una empresa resulta muy gravoso, de manera que cotizar por la mitad les venía muy bien. Y estuve alternando entre la universidad y una empresa de publicidad durante un tiempo. ¿Sí? En el último sitio que hablábamos de la formación online, conociste a tu esposa, ¿verdad? A una colaboradora que tenía en la formación online, que era muy buena informática, muy buena, y probablemente era una de las mejores tutoras online. Ahora se llama al formador profesional a distancia, al formador online, se le llamaba tutor. No se llamaba ni maestro, ni formador, ni monitor, tutor. Y aunque la tutoría académica es distinta al profesorado, no tiene nada que ver, o a veces lo hacen los mismos, pero una cosa es la docencia, la enseñanza en clase y otra cosa la tutoría. Pero a este tipo de formadores en distancia siempre se llamó tutores. Y fue probablemente la mejor tutora online que ha tenido este país en sus comienzos. Ella tenía un equipo de alto rendimiento de prevención de riesgos que lo dirigía desde su propio ordenador, en casa, tenía su ordenador, y de ahí dirigía, porque decía que la oficina la distraían constantemente, que si un café, que si no sé qué, que si ven a fumar. Y aquí estaba... ¿Y qué te gustó más de ella? Además de que era una mujer guapísima y muy solicitada, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que sí, que tenía muchísimos moscones alrededor. Una de las cosas que me gustó más de ella era que era auténtica y que era solidaria y que era una profesional de los pies a la cabeza. Cuando tenía que hacer algo, por ejemplo, que explicar algo que no entendía, porque la tutoría online te pueden preguntar cualquier cosa, pues ella sinceramente decía, mira, de eso no tengo mucha idea, pero prometo averiguarlo y te contesto en cuanto pueda. Y antes de 24 horas, que era el eso límite, es honestidad. Antes de 24 horas, que el límite que se había marcado, había averiguado el tema
y lo ponía en conocimiento de las personas. Bueno, ¿tú eras uno de los moscones o no? Estabas un poco... No, yo no era uno de los moscones porque había otros con mucho más méritos y con mucho más, probablemente más opciones que yo, y me parecía que una compañera de trabajo no era la... Tú la veías como compañera. Sí, sí, la veía como compañera. No. Lo que pasa es que un día me dijo, mira, a ver... ¿Tú te has enterado o no te has enterado? algo así. A ver, muchacho, a ver. Si no te das cuenta que yo no hago caso a ninguno de estos y que, bueno, en realidad me gustaría que me dijeras algo, digo, pues espera un poco que lo piense porque no me había hecho la idea yo. Oye, pues ahora que lo dices, pienso que sí, que es interesantísimo que... ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Halagado? Bien, pues, ¿no? Sorprendido. No, sorprendido y tonto, porque ¿cómo no he caído en esto? Digo, para esta persona yo debo ser imbécil, claro. Bueno, no, porque la veías como... La veías como tonto o algo así. Pero bueno, porque la veías como compañera, claro, o porque no te veías a la altura de los demás pretendientes. Eso es. Te sorprendería, ¿no? Pues sí, así es. En cualquier caso, pues bueno, pues la cosa fue bien, prosperó. En 3 años estábamos casados y 6 años más tarde fallecía de cáncer de pulmón era una gran fumadora. La verdad es que todo el mundo tenemos nuestro talón de Aquiles, o defecto, o algo menos positivo, como quieras, pero el suyo era que fumaba muchísimo, y a pesar de que era inteligente, y a pesar de que entendía que lo inteligente era no fumar, no podía evitarlo. Entonces ella me pedía tabaco, yo se lo compraba, a veces no te lo compro, bueno, por bajo yo y se lo compraba a ella, y bueno, venga, pues para que no bajes y pierdas tiempo, no sé qué, que estás muy liada, pues te lo voy a comprar yo, y así, pero no teníamos... Esa situación fue realmente complicada para mí, porque de alguna manera me hice responsable de ser la persona que le compraba. ¿Te creíste culpable de...? Sí, eso fue lo que me diagnosticó el psiquiatra, que lo culpable. Decía que yo me sentía responsable porque le compraba tabaco. Lo hubiera comprado ella en otro... Igual lo hacía, ¿no? Igual lo hacía. Si no se lo comprabas tú, bajaba y lo compraba. Igual lo hacía, sí, lo hacía, pero bueno, yo le compro tabaco, pues soy yo el responsable, entonces... Claro, esa situación quieras que no... Te sumió en una depresión profunda, sí. Y tuviste una baja en el trabajo, ¿no? Tuve una baja en el trabajo, una baja laboral, porque ya tuve un arrebato y pues me quise quitar la vida, porque hay momentos en los que la flaqueza humana, parece que somos todos muy fuertes, pero lo que más fuerte tenemos son nuestras propias flaquezas. Entonces esa flaqueza humana fue más fuerte que mi capacidad de supervivencia o mi instinto de supervivencia. Oye, pero no lo sé, alguien que se intenta quitar la vida puede tener dos ideas en su cabeza: o esto es demasiado fuerte, no puedo con ello, no quiero seguir afrontando esta vida, esta realidad, porque no hay nada y entonces quiero acabar, o me voy de aquí porque alguien se ha ido antes que yo y quiero volver a verla o volver a encontrarla. Sí. ¿Cuál era tu caso? Pues probablemente más el segundo que el primero. Pero tú has dicho que no eras creyente, o por lo menos me lo has dicho. Cuando el psiquiatra me preguntaba por qué quería hacer eso, yo le decía que simplemente quería reunirme con ella. Bueno, pero eso... Y me decía, ¿dónde? Claro, ¿dónde? ¿Dónde? Yo decía, pues en Avalon, con el rey Arturo. Donde ella haya ido, donde ¿no? haya podido ir, sí. Y puede estar en la nada, digo, pues todo está en la nada, y ya está. Pues, bueno, pero la nada no era volver a verla. Claro, es que, a ver, todos los que somos laicos, que no ateos, laicos, entendemos que existe algo que no somos capaces de definir, pero que no es Dios. Que no tiene por qué ser la religión católica. No tiene por qué ser, no, además ni la católica, ni la judía, ni la musulmana, que básicamente son las mismas, porque yo tengo una teoría sobre la Santísima Trinidad. Nos han dicho que hay un Dios verdadero y 3 personas distintas. Sí, la Santísima Trinidad. Y lo llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Y yo tengo mi propia teoría. Claro que hay un Dios verdadero, puede que haya un Dios verdadero. Sí, un ser superior. Pero hay una divinidad a la que los monoteístas le hemos otorgado 3 personas distintas: Alá, Yahvé y Dios. Y es el mismo ente, el Dios de Abraham, que los judíos
lo llaman Yahvé, los musulmanes lo llaman Alá y los cristianos lo llaman Dios. Pero es la misma persona. La misma divinidad. La misma que dice la Biblia de judíos y cristianos, por cierto, y la misma que dice el Corán. Es decir, la misma divinidad, el Dios de Abraham. Pues aquí falla algo. O y ese tú Dios... no entiendes que claro, en las distintas religiones el mismo Dios de normas instrucciones diferentes. contradictorias. Si es el mismo Dios, ¿cómo es posible que cada uno las interprete de una forma distinta? Luego el error es nuestro. El error puede ser cristiano, puede ser judío o puede ser musulmán. Bueno, entonces, pero es un error humano. Entonces es que Ángel cree que hay algo y que quizá tu esposa había ido a algún lugar donde pudiera estar. donde Yo fuera. solo quería reunirme con ella, era la única intención que tenía, efectivamente. Me daba igual que fuera el paraíso, en el Edén o en el lago Constanza, me daba igual donde estuviera. ¿Y por qué sigue aquí Ángel? Bueno, no porque lo consiguió, no tuvo suficiente valor. No, sí, yo había puesto un pie ya en el dintel de la ventana, ya tenía un pie puesto. Lo que pasa es que mi perrita Noah me enganchó el pantalón y aunque perdió los dientes de arriba y los dientes de abajo, forcejeando, clavó los colmillos lo suficiente para sujetarme. Los dientes no los pudo conservar, pobre, pero los colmillos sí, y eso ya me hizo recapacitar. Digo, caramba, esta criatura me necesita, hay alguien que me necesita. Entonces bajé el pie. De hecho, no, a cada vez que me acerco a una ventana abierta, si está cerrada. Todavía. Pero si me hace una ventana abierta, se pone a ladrar como una loca. Sí. Era la perrita de Inma que yo le heredé, claro, yo heredé a Noah. Y entonces sentiste que todavía aquí quizá podías tener una misión. Me di cuenta que tenía una misión y era cuidar de Noah hasta que... Y luego, después de eso, claro, cuando consigues salir a flote, yo escribí un libro. Porque, sí. Claro, ahora mi ocupación actual es escribir. ¿No? Desde ahí, bueno, perdona, tú a tu esposa le escribiste una especie de libro, ¿no? Sí, no, escribí un relatito corto. Que se llamaba, o que se llama Llora como mujer. Eso fue lo primero que tú... Eso fue lo primero que escribí. Porque, a ver, tú habías escrito pues cursos de formación, claro, cosas de tipo técnico y tal. Pedagogía y cosas docentes. La primera narración... Eso, la primera narrativa, digamos, basada en hechos reales e históricos fue Llora como mujer. Y se la escribí porque ella decía que Franco no podía ser tan malo, dado que en el instituto le habían dado 5 días de vacaciones. Claro, bueno, hay que tener en cuenta que yo ya llevaba 18 años. Entonces, digo, mira, te voy a escribir una historia real del 74 y el 75, los 2 últimos años de don Francisco Franco, para que entiendas cómo era la sociedad entonces. Y entonces el libro está escrito de tal manera que no se conoce el sexo del personaje, que no el género, porque las palabras tienen género, las personas tenemos sexo. Eso. Sí. Bueno, pues no se conoce el sexo del personaje central hasta que ese mismo personaje lo confiesa en un momento dado. De hecho, hay gente que lo lee y tiene que echar hacia atrás para verificar, comprobar si en algún momento no se ha utilizado el masculino o el femenino, o no se ha hecho alguna alusión, o si se han perdido algo, que igual se han saltado un párrafo y no se han dado cuenta. Entonces les obliga a volver hacia atrás hasta que se dan cuenta que efectivamente está escrito de tal manera que no es necesario caer en estos extremismos de es obligatorio escribir tal palabra en vez de tal otra. No es obligatorio, no es necesario caer en esos extremismos. Su título es Llora como mujer y está publicado porque tú se lo escribiste para ella, sí, pero cuando murió lo encontraste, ¿no? Dentro de la... Ella murió en el 2009, yo en el 2010 estaba de alguna manera liberando las cosas de su ordenador, que todavía lo conservo en casa, y encontré que ese texto, que tenía una dimensión un poco menor que la que actualmente ya tiene, porque ya luego lo amplié, tú lo recuperé y me pareció que era interesante darlo a conocer. Entonces lo agrandé, lo pulí, lo repulí y lo presenté a la editorial y me lo publicaron. ¿En qué editorial está? A Editorial Atlantis. Es una editorial que tiene muy buena distribución y que, entre otras cosas, me llevaron a la Feria del Libro de Madrid para firmar ejemplares justo de este libro. Luego me ha publicado más libros Atlantis, pero ese fue el primero que publicaron. Bueno, y se puede conseguir, ¿no? Si los compañeros o compañeras de viaje pues tienen curiosidad por leer. Cualquier viajero de este vehículo lineal, llamamos tren, quiere adquirirlo, lo tiene de dos maneras. O bien la editorial, porque ya calculo que muchas librerías físicas solo compran bestseller,
Las librerías compran aquello que saben que van a vender. Claro. Por ejemplo, libros de Belén Esteban, ¿verdad? Eso seguro que porque se los van a vende vender. mucho. Entonces, un libro de un señor que se llama Ángel Arribas. O ¿Cómo Ángela conseguiste? Rivas. Mandaste, Bueno, les ¿no? mandé a varias librerías, a varias editoriales, perdón, y la que me contestó primero con más, digamos, garantías de publicación, pues se lo otorgué. Fíjate que aún no tengo todos mis libros, están todos disponibles en Amazon. ¿Y por qué los tengo en Amazon? Porque es una plataforma universal, llega a todos los rincones del mundo. De hecho, tengo lectores en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, en Corea del Sur. Corea del Norte no me consta, pero en Corea del Sur sí. Tengo lectores en Francia, por supuesto en España, y en varios países de América Latina, como México, Chile y Argentina, y Colombia y Venezuela, que me conste. Madre de Dios. Que no me conste, no lo sé, pero que me consten estos. Gracias a Amazon, porque yo tengo mi página en Facebook, mi página profesional, y me dice, ¿dónde puedo conseguir este libro tuyo que en la librería? Digo, Amazon. Te lo mandan a casa, gratis. Por regla general, tiene un coste relativamente sencillo. Sí. Amazon lo imprime bajo demanda, te lo hace llegar a casa y punto. Es mucho más sencillo que cualquier otra cosa. Tengo libros en librerías. Tengo mi último libro, el dossier de las mujeres sin rostro. Se vende en una librería muy peculiar, en la librería Mujeres de Madrid. Es una librería que solo publica libros escritos por mujeres. Y el mío. ¡Qué honor! Me lo hizo ver la propietaria y la administrativa, me hizo ver, Alba se llama, me dijo, mira, te vamos a poner en un rincón de honor, dice, porque en esta librería, como habrás podido ver, no me había dado cuenta, solo se venden libros escritos por mujeres. Y tú eres el único varón que en este momento tiene un libro, en este momento, puede que mañana o puede que antes. ¿Qué te parece, Ángel, si volvemos un poquito atrás y luego vamos hablando de cada libro? Perfecto. Me has dicho que ante la depresión empezaste a escribir y escribiste una novela también de ficción que se llama El día que empecé a flotar, el día que aprendí a flotar, que amablemente Ángel me ha regalado y dedicado. ¿Qué cuenta el día que aprendí a flotar? El día que aprendí a flotar son varias obras en una. Es decir, un bolígrafo te permite escribir, no por ser un bolígrafo, sino porque está diseñado para que puedas escribir. Pues este libro está diseñado para que puedas sacar aprendizajes vitales. Por ejemplo, un manual de autosuperación. Por ejemplo, te está diseñado para que tengas un conocimiento mágico de la isla de Ibiza y no el conocimiento bullanguero, pachanguero de alcohol, droga, sexo y rock and roll que... ¿Por qué lo situaste en Ibiza? Es una novela, ¿no? Es una novela. Está basada en tu propia vida, ¿no? Sí, está basada en mi propia vida. Lo que pasa es que los personajes y los escenarios y las situaciones son ficticias. Son ficticias. Nadie tiene el nombre real, nadie tiene la ocupación real, nadie tiene, digamos, el escenario real, pero todo lo que se cuenta es genuinamente 100% real. De manera que cuando lo empecé a escribir y se lo pasaba a mis hijos, me decían, esto es un poco biográfico, ¿no? Y uno le decía al otro, no te das cuenta que está basado en Baleares, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues lo decían con mucha ironía, pero sí, es un libro que tiene todos los componentes y hay una enseñanza fundamental al final, y es que es un elogio de la locura también, pero es una enseñanza importante. Aunque estés hundido totalmente, si consigues salir a flote, te vuelves insumergible. ¿Ya? Eso es lo que figura en las primeras páginas del libro de Ángel, esa cita, ¿no? Sí. De Alberto Arroyo. Sí, Ángel Arribas. Hasta eso mismo está. Fíjate, te iba a preguntar quién era Alberto Arroyo. Alberto Arroyo. Es Alberto Arroyo Rubira, o sea que es Ángel Arribas Rodríguez. Esa es la... Qué bueno.
Sí, porque una vez que superas, quizás ya no vuelvas al momento en el que estabas. ¿Quién ha pasado por lo que yo he pasado? Bueno, nunca se vuelve al momento en el que eso es irretornable. No, el pasado no vuelve. No vuelve. Una de las grandes cosas que tiene el futuro es que lo podemos moldear, si sabemos cómo. Sí. Claro, si dejamos que ocurrirá lo que tenga, como dicen los gitaneos, quizás será lo que tenga que ser. Pero el futuro tiene una gran ventaja sobre todo lo demás, y es que lo podemos moldear. El pasado no. A pesar de que hay gente que se empeña en adaptar el pasado a sus propias circunstancias, a sus propias, digamos, intereses, el pasado no se puede cambiar. Es pasado, es historia, es inamovible. Pero el futuro sí, el futuro está en nuestras manos, digamos, adaptarlo, adecuarlo y conseguir nuestros propósitos, ¿no? Nuestros sueños son sueños de futuro y de nosotros de repente conseguirlos o no. Claro, si tú te quedas sentado en una silla a esperar que se cumpla tu sueño, pues mira, no va a ocurrir. Eso no va a pasar. Si tú te esfuerzas muchísimo por conseguir tu sueño, a lo mejor tampoco va a pasar, ¿vale? Porque nadie te garantiza que por mucho esfuerzo que pongas y mucho interés vas a conseguir tu sueño. Pero lo que es seguro es que si no haces nada, no vas a cumplir tu sueño. Por lo menos hay una esperanza, ¿verdad? Y entonces esa es la capacidad, esa es la ventaja que tiene el futuro. Que podemos tratar de conseguir que eso cambie, pero si no lo hacemos, es imposible. ¿Qué tiene de terapia el escribir una novela de ese estilo para Ángel? Pues primero que vuelcas todo tu dolor y ya te vacías. Una vez que terminé este libro, recuerdo que las últimas líneas las escribí llorando, pero ahora las leo con toda tranquilidad, sin ningún problema, porque te ayuda a superar, te ayuda a vaciar toda esa catarsis. Mira, mi psiquiatra me dijo que leyera dos cosas, más Platón y menos Prozac. Que lo tengo en casa, ¿Lo tienes en casa? Que lo leí y me gustó realmente. Pues más Platón y menos Prozac, me dijo, léete esto. ¿Lo has leído? Sí, okay. Sí, claro, no, yo seguía a pie de la letra a mí. Y otra cosa es que leyera a Epicuro. Epicuro es un sabio antiguo. Filósofo. Que ha pasado la historia como ser el defensor de los placeres mundanos, nada más lejos de la realidad. Epicuro no defendía el placer por el placer, no era un hedonista, no era un señor, ay, es muy epicúreo a las personas que solo piensan en su gozo. Sí. No, ese calificativo está mal adjudicado. Epicuro defendía el placer de las cosas sencillas, de beber agua cuando tienes sed, de comer queso cuando tienes hambre y disfrutar de una gaza de pan caliente cuando no tienes otra cosa. Oye, lo que ahora llaman el aquí y el ahora, el mindfulness. Esas tonterías a ver, ser consciente de lo que tienes en este preciso momento. Porque lo único que puedes aprender es lo que tienes en el presente. El pasado ya ha ocurrido y el futuro aún no ha llegado. Ni se sabe si llegará. Una de las cosas que aprendí con Epicuro es que decía a una carta que le escribía a un discípulo que se preocupaba mucho por la muerte, y Epicuro le dice en una carta, eso son tonterías. Mientras tú eres, la muerte no es. Claro. Y cuando la muerte es, tú ya no eres. Así le dijo. ¿De qué te preocupas? Cierto. Entonces, claro, lees ese tipo de cosas, lees ese tipo de enseñanzas y dices, vaya, pues eso me marcó también Epicuro y este libro que me dices. Y claro, por supuesto, tú tienes toda la razón. Es decir, ahora se habla de el aquí y el ahora y el carpe diem, pero si eso es más antiguo que andar de pie. Si el carpe diem es una frase romana, aprovecha el tiempo. Sí, eso es más antiguo que andar de pie. Eso viene... Aprovecha el momento. Pero es que los gurús cogen cuatro cosas, las mezclan, hacen... gurús. Me parece algo nuevo. Yo no tengo en contra de los gurús, sí tengo en contra de los cantamañanas, ¿vale? Que es una calificación diferente. Y quieren hacerte vender humo, te venden humo y hacen creer que con esas filosofías y esas formas de pensar, todos tus ideales mañana se materializan delante de ti. Es que una frase... Es cuestión de marketing. O sea, una frase que habrás oído, eso de que si tienes un sueño, todas las fuerzas del universo se confabulan para conseguírtelo. Mire usted, eso es una gilipollez. ¿Pero qué fuerza del universo se confabula para conseguirte nada? A ti, precisamente a ti. Vamos a explicárselo a un señor que está en patera, cruzando en este momento el estrecho. Explícaselo. Claro, explícale eso. Tú tienes un sueño, no te preocupes, que las fuerzas del universo se van a confabular para que no te hundas y te ahogues. Explícaselo, verás qué gracia le hace.
Entonces, claro, ese tipo de mensajes se dirigen a personas, y ahora viene otra vez el sociólogo, hay una estabulación a personas que ya lo tienen todo, que tienen todo resuelto y que no saben qué hacer con sus necesidades espirituales, y que a lo mejor la religión que han estudiado, que han vivido, que han sentido, que han practicado no les llena, y buscan otras, y entonces está dirigida a esas personas. No te preocupes, no sé qué, la energía está en ti, la naturaleza te lo da todo, ese tipo de cosas. Busca lo más vital, que decía Balú a Mowgli, ¿no? Que la naturaleza te lo da. Claro, si cuando eres un oso, cuando tienes un señor que tienes que pagar impuestos, hipotecas... Y bueno, además da la impresión de que no tienes que hacer nada más que desear. Claro, para que te sea concedido por una fuerza poderosa y súper bondadosa que vela por ti. Eso es. Bueno, pues luego hay que ver la realidad, ¿no? Esa fuerza bondadosa y poderosa, ¿cómo velaba por esos señores de Bataclan? O por los de Charlie Hebdo, o por esos señores que han acuchillado en el tren, no sé dónde. Claro. Porque ahora viene en el tren un señor con un machete, que ya ha pasado, que ya ha ocurrido, y se lía machetazos con todos, ¿y quién es el guapo que le pone los brazos para parar? Pero los corta, claro. A ver, ¿quién lo hace? Digo, usted, que esas cosas no... O sea, y eso es engañar a la gente, pero bueno, hay gente que también está deseando ser engañada, ojo. Oye, hay una trilogía también de tipo tecnológico, ¿no? Sí. ¿Hay qué es? Sí. La trilogía TIC, que me hizo sentirme como profeta. La trilogía TIC, dado en mi... Es novela también. Son 3 novelas, son aventuras. Pero son las aventuras de RRZ, un sistema de inteligencia artificial que desarrolla una empresa para la formación online, precisamente. Qué bueno. ¿Vale? Entonces, RRZ desarrolla grandes cursos de formación online y grandes capacidades, y es más fabuloso en eso, pero tiene inteligencia artificial y tiene capacidad de aprender. Está diseñado de tal modo que él va aprendiendo, y va aprendiendo, cada vez es más sabio, cada vez es más poderoso. Bueno, tú me has dicho en algún momento que tus novelas tienen siempre una base de realidad. Sí. En esta trilogía, ¿cuál es también la base? Porque la primera es el conflicto de las dos Coreas, y en la que Corea del Norte quiere sumergir a sangre y fuego a Corea del Sur y a Estados Unidos, y no tenemos nada que ver más que la realidad. O sea, que me está dando la razón la realidad. Y el señor Kim Jong-un está lanzando cada día un misil que llega más lejos, más fuerte y más grande y más gordo. Y amenazando además en hundir a sangre y fuego en un mar, en un océano nuclear, a sus enemigos entre comillas, porque que yo sepa... O sea, esa es la base real de la trilogía. Real. ¿Y eso? Oye, ¿y la estirpe? Déjame que te diga la segunda y la novela tercera. histórica, ¿no? Sí, pero déjame que te diga dime. La segunda y tercera de la trilogía TIC. ¿Por qué soy profeta? En la segunda me adelanté por 2 meses a la abdicación de Juan Carlos I. Me la editó Atlantis también. ¿No vas a hacer ahora también? Bueno, a ver. No, me la editó Atlantis también, y me decían, pero oye, claro, al mes, oye, pero ¿cómo lo hiciste? Y entonces hasta me llamaron de emisoras de radio para preguntarme que de dónde había sacado yo que Juan Carlos iba a abdicar. Y usted, pues si es que es evidente que tiene que abdicar. Era de lógica, pero nadie pensaba que iba a abdicar. Si es que los reyes no abdican. Mira la reina de Inglaterra, mira no sé qué. Digo, bueno, pues era de lógica que Juan Carlos tenía que abdicar. ¿Por qué? Más que por él mismo, por la Casa Real y por su hijo. Porque lo que se estaba arriesgando Juan Carlos, y era mi teoría, es que se iba a marmar a Mari Morena. Entonces lo que iba a hacerse es que se iba a erradicar la monarquía en España. Entonces es más cómodo, yo abdico y sigue mi heredero, que es lo contrario. Entonces en mi novela adiviné eso, y adiviné la presentación de Felipe VI en las Cortes, y adiviné el discurso que iba a dar, pero no el contenido del discurso. Eso no lo adiviné. Yo ponía que renunciaba a la corona y pedía al gobierno que empezase negociaciones con la República de Portugal para crear una federación ibérica de repúblicas, y eso no fue lo que dijo. Bueno, ya adivinaste suficiente, ¿no? Le mandé un ejemplar a la Casa Real. No me digas. Me mandaron una carta agradeciéndome. Eres intrépido, ¿eh? Sí, no, yo la verdad es que no. Y, ¿tú crees que se lo leyeron? Sí, aunque sea por curiosidad un poco, ¿no? No, dudo que Juan Carlos que Felipe VI lo haya leído. No, lo dudo. No igual porque se lo leyó a alguien y luego no porque lo dejé mal, porque precisamente en Juste, cuando va
a tener una cumbre con Portugal y España para aclarar estos conceptos, Felipe VI es raptado, por eso se llama el secuestro de Felipe VI. Y en la tercera parte de la trilogía TIC, ya es la NASA y la ESA, la Agencia Espacial Europea, las que recurren a RRZ, a la inteligencia artificial, para que les ayude a resolver unos enigmáticos mensajes que están recibiendo del espacio exterior, cosa que estamos viendo que está ocurriendo. Ya lo creo. De manera que en los 3 libros he adivinado algo que ha ocurrido o que va a ocurrir. Bueno, esos 3 libros también los pueden adquirir nuestros oyentes. En Amazon. En Amazon. Es mucho más sencillo. ¿Cómo se titula? Para que tomen nota. Pues mira, el primero es Llora como mujer. Ya hemos explicado de qué va. El segundo es, hemos hablado del día que aprendí a flotar. La trilogía TIC también se llama así en Amazon, pero también se puede adquirir por sus 3 volúmenes independientes: El conflicto de las 2 Coreas, El secuestro de Felipe VI o La condición Mittel. Y se llaman bueno, pero con la trilogía TIC ya está, ¿no? Trilogía TIC son las técnicas de información y comunicación, que es como se conocen ahora las modernas tecnologías informáticas. La tecnología. Bueno, de todas maneras, si no es en Amazon, lo pueden encargar, ¿no? Yo tengo tengo una página web donde todo se puede encargar. ¿Por qué no? Y pagar por PayPal. Pues dinos la página web. Es muy fácil. Angelarribas, todo seguido, .es. www.angelarribas.es. Fácil. Muy bien, de ahí te lo pueden encargar. Ahí lo pueden pedir por se pueden enviar. Pueden pagar por PayPal, que es un método de pago muy seguro, o contra reembolso. Es decir, que Amazon también tiene un método de pago seguro, pero me parece que PayPal es mucho más seguro. Oye, nos queda un libro, La estirpe. Novela histórica. Ahí tendrías que investigar muchísimo. La protagonista es Inés de Castro. Sí, la Inés de Castro muerta, de la que se ha escrito y se han pintado cuadros y se han hecho óperas y se han hecho películas y se ha hecho de todo, de su muerte, de su asesinato. Pero un tema que nos ha tocado, o me parece que se ha tocado muy poco, es: primero le quitaron la vida, de eso sí, pero luego le quitaron la dignidad y el honor, y de eso no se ha hablado. Porque las Cortes de Coimbra, cuando murió su esposo, el rey de Portugal, declararon, una vez muerto el rey, porque en vida del rey no se atrevían, decretaron por intereses espurios que no se habían casado, porque no se pudo presentar el acta matrimonial. Por lo tanto, pasó de ser esposa a puta, y sus hijos pasaron a ser bastardos. Vamos, así fácil, ¿eh? ¿Para qué vamos a andar con...? Claro. Y sus hijos pasaron de infantes de Portugal a bastardos. Eso. Entonces, la estirpe trata de devolver a Inés de Castro, y lo consigue, porque está muy documentadito todo. ¿Cuánto te costó documentar? 6 meses documentándome sobre... ¿Y en hacer el libro cuánto tardaste? Pues otros 6. Oye. O sea, un año entero para... ¿A razón de cuántas horas? Pues yo escribo 4 horas al día. ¿Cuánto escribes? Por la tarde. Por la tarde. Y me documento por la mañana. Qué bueno. Busco documentación por la mañana, la pongo al final del manuscrito para tenerla siempre de primera mano, y luego escribo por la tarde. Descubrí una cosa interesantísima: los bastardos hijos de doña Inés, don Dionisio y don Juan, fueron señores de Alba, la famosa Alba de Tormes, actual ciudad ducal de los duques de Alba. Sí. Pero entonces eran señores de Alba, señor feudal, el señor de Alba. Había un alcázar cuya torre se conserva, y de ese alcázar los duques de Alba construyeron a su alrededor el palacio ducal, que ese no se ha conservado. Solo se conserva la torre principal del homenaje. Y en Alba de Tormes estos fueron señores feudales. Fue el señor primero Dionís, que era el más joven, y luego el señor don Juan. Y Dionís se había prometido a una hija bastarda. Fíjate, los reyes siempre tenían hijos bastardos, ya desde la antigüedad. A una hija bastarda del rey de Castilla, Enrique II, y no llegó a consumarse el matrimonio porque este chico era realmente más joven que su prometida, y no se veía él capacitado para... Entonces se prometió con don Juan, que era el hermano mayor, y este sí se casó, y tuvieron una hija a la que llamaron Beatriz, como su hermana y su tía. La tía de Beatriz también es la tercera, pero fue la mayor, fue la hermana mayor la que presenció la muerte y el asesinato de su madre, y la que arropó a sus hermanos pequeños para que no sufrieran viendo a su madre degollada, ¿no? Bueno, pues Beatriz se casó con un conde, el conde de Alburquerque, y el conde de Alburquerque y Beatriz tuvieron hijos, y uno de esos hijos fue, una de esas hijas, mejor dicho, fue esposa de el rey Fernando I de Aragón.
y tuvieron una hija llamada Leonor de Aragón, y Leonor de Aragón y Portugal se casó con Maximiliano de Austria, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Tuvieron un hijo único, un tal Felipe, otro Felipe, en este caso el Hermoso, que se casó con su pariente, porque descendía ya de Fernando II, con su pariente Doña Juana. Bueno, el hijo de ambos fue el emperador del mundo, que gobernó desde Toledo, el mundo conocido, un tal Carlos I de España y V de Alemania. Fíjate. De manera que la estirpe bastarda realmente dominó el mundo, etcétera. Bueno, pues todo eso, claro, documentando, todo eso lo cuento en la estirpe. Y la pretensión es que el último interdescendiente de Inés de Castro, un señor anónimo, que es conde de Castro y Guimaraes, pero anónimo, sí, que trabaja en Londres como profesor de portugués y no sé qué, pues viene a España a buscar evidencias sobre la famosa acta matrimonial por la cual, o por cuya ausencia, fue declarada bastarda su ascendiente. O sea, que quiere devolver el honor a su madre, ¿no? Restaurar el honor de Inés de Castro. Bueno. Oye, Ángel, ¿y tienes en mente tu próxima novela? Sí. ¿Estás escribiendo ya? Estoy escribiendo Dile a Laura que la quiero. No me digas. ¿Y de qué va? Porque la acabo de terminar. Dile a Laura que la quiero es una novela de amor trágico. También tiene base real, ¿no? Sí, tiene base real porque son hechos... A ver, yo me he inventado una historia alrededor de hechos que ocurren y que han ocurrido con personas que conozco de mi entorno, pero que le ocurren a muchísima gente desconocida, que es el acoso a la que someten en la red muchos babosos a las mujeres. A través de Facebook, a través de WhatsApp. Bueno, te llaman cariño cuando no te conocen de nada. Mi amor, sí, te quiero, te adoro. Qué guapa eres muy linda. Sí, pero creo que a todas nos dicen ¿De qué color llevas las bragas? Las cosas que preguntas a cualquier persona. Pero bueno, pero que creo que a todas nos dicen lo mismo, a ver quién pica. No, claro, pero hay que... No, pero es que, aunque no piques, ya no te libres de ellos. Porque te dicen... Bueno, sí, los puedes bloquear. Los puedes bloquear. ¿Y qué? Y se crea otro perfil y te llaman con otro nombre. Cierto, a mí ya me han entrado con otro perfil. Es muy fácil, sí, en Facebook, en cualquier red social, en Twitter, es muy fácil poner un nombre, poner una foto o no ponerla, poner una historia y crearte un personaje que no existe. La novela está acabada. Está acabada, sí. Vale. La estoy puliendo en este momento para mandarla a la editorial. Esta novela transcurre en Cádiz por un compromiso. El compromiso es muy simple. Cuando presenté el dossier de las mujeres sin rostro, que es la novela que en este momento... La última de todas, esta está sin publicar. La publiqué en la Aljafería, en el Palacio de las Cortes de Aragón. La publiqué en Barcelona. La publiqué en la Diputación Provincial de Huesca. La publiqué... La presentaste en el Espacio Pirineos de Graus. La presenté en Madrid. ¿Quién tiene contactos? ¿La editorial? No. Los contactos surgen porque los personajes, digamos, inmediatamente después de los principales, son aragoneses. Y estos aragoneses, por lo menos en Zaragoza, tienen cierto prestigio. Por eso se presentó y se estrenó en Zaragoza. Qué interesante, ¿no? Y qué enriquecimiento personal. Entonces, también. Esa es la llave que me ha abierto todos estos sitios, pues si no. Y el Casino Gaditano lo único que me pidió por presentar mi obra en sus instalaciones, que son magníficas también, es que en mi próxima novela versara sobre Cádiz. De manera que esta novela que te cuento, Dile a Laura que la quiero, transcurre en Cádiz. Ah, qué bien. Transcurre en Cádiz. Bueno, tenemos que terminar, Ángel. ¿Ya hemos llegado a nuestro destino? Sí, y yo quisiera para acabar pedirte que nos dijeras algo que a ti te haya venido bien, que te haya servido en tu vida a nivel personal, humano, profesional, y que quieras compartirlo con los que ahora nos están escuchando tan atentamente. Mira, yo unas mayores enseñanzas que he sacado es que hay mucha más gente buena que gente mala, pero que la gente mala hace mucho más ruido que la buena. Entonces nos estamos quejando constantemente de los malos y no nos damos cuenta de que nuestro propio silencio es el que les permite portarse como se portan. Hay gente que lucha por evitar eso, hay gente que se desvive por hacer y hay mucha gente que su ejemplo es algo así como una guía, una luz, un faro para los barcos, una campana en la oscuridad o en la niebla que te puede servir de... No hace falta que la sigas, pero te está diciendo estoy aquí y te puedo guiar si quieres.
Entonces, no te obliga a seguirles, pero te da una esperanza, te da una opción para poder realizar esa tarea que no es la cómoda, no es la que más satisfacciones te puede reportar, pero que a la larga es la que va a ayudar y es la que ha ayudado durante todo abrir el camino a que la humanidad pueda seguir avanzando, a que podamos seguir avanzando todos. Toda sabiduría que no se comparte no existe. Hay que compartir. Hay que compartir conocimientos, hay que compartir inquietudes, hay que compartir problemas, hay que compartir ilusiones, hay que compartir todo. O sea, tu mensaje es: sé una luz en el camino, comparte, con tu actitud sirve un poquito de ejemplo. Sí. Pues Ángel, muchísimas gracias por haber contado contigo hoy en este viaje. Muchos éxitos, que las novelas se vendan como rosquillas, que esa nueva que tienes ahí recién salida del horno tenga pues por lo menos el mismo éxito que las anteriores o más. Un beso muy fuerte, hasta siempre, y te esperamos cuando tú quieras volver a subirte y a viajar con nosotros. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Rosa.